Independencia de México. La independencia de México, un movimiento muy importante por dar gran impacto durante su época, ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo obtenerla, ya que el proceso duró aproximadamente 11 años de lucha por el pueblo de México por obtener su libertad. Esta lucha se abarca en 4 etapas. Antecedentes. Ahora estos son los antecedentes. He aquí los externos, son los siguientes. Reformas borbónicas. De 1760 a 1810, su objetivo fue cambiar a España para dejar de ser medieval y se convirtiera en un país capitalista o liberal. Revolución Francesa. De 1789 a 1799, fue uno de los grandes momentos de la historia donde se propone reorganizar la sociedad en base a la soberanía popular y surgimiento de la democracia. Ilustración y enciclopedia, movimiento cultural que dio inicio en el siglo XVIII y se basa en que el ser humano debe tener espíritu crítico y será capaz de los mayores logros utilizando la razón. Invasión napoleónica a España de 1808. Los planes de Napoleón Bonaparte, emperador francés, eran que Francia fuera la potencia de mayor hegemonía en Europa y por ello decidió atacar a los demás países europeos para incrementar su imperio. A continuación se presentarán los internos. Desarrollo socioeconómico regional del siglo XVII. El crecimiento económico novohispano tuvo cierto beneficio a los peninsulares y criollos, lo cual se manifestó solamente en algunos sectores de la actividad productiva. Deterioran el nivel de vida de los indígenas. Su calidad de vida en cuestión a la clase social en que estaban era nula, ya que su trato era de esclavos. Creciente descontento de los criollos. Los hijos de españoles nacidos en México eran discriminados y no podían ocupar puestos de alta alcurnia, ya que deseaban tener poder. Primera etapa, iniciación. Abarca un periodo desde 1810 a 1811. Esta etapa da inicio desde la conspiración de Querétaro, donde se descubren los planes para iniciar el movimiento. Posteriormente, Hidalgo convoca al pueblo de Dolores, que estaba conformado por criollos militares, campesinos, trabajadores y personas de clase baja, por lo cual, en la batalla del Monte de las Cruces, el ejército realista es derrotado. Tiempo después, surge la destacada cruzada más relevante, la batalla del Puente de Calderón, donde los insurgentes pierden y por lo tanto fueron fusilados. Algunos de sus personajes principales fueron Miguel Hidalgo Costilla, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama, Mariano Basolo, entre otros. Segunda etapa, organización, desde 1811 a 1815. Dentro de esta etapa se da el establecimiento de Ignacio López Rayón en la Suprema Junta Gubernativa de América en Zitácuaro, cuyo propósito era unificar y dirigir el movimiento de independencia, lo cual se logró que José María Morelos y Pavón, en octubre de 1810, levantara tropas y propagara la insurrección en las costas del sur del país, llevando a cabo sus 4 campañas militares. En la primera derrotó a las fuerzas realistas en Tecpan, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812. Su segunda campaña militar resistió en Cuautla el ataque de los ejércitos virreinales. A causa de la falta de víveres, decidió romper el sitio y sin aceptar el indulto. La madrugada del 2 de mayo logró salir de Cuautla y dirigirse a Huituco, Hueyapan e Izúcar, y llegó a Chiautla de la Sal 2 días después. El 1 de junio inició su tercera campaña y entró en Chilapa el día 7. La Suprema Junta lo nombró capitán general. De Chilapa se dirigió a Tehuacán, donde reorganizó y disciplinó sus tropas y se ocupó de la organización del movimiento insurgente. En Tehuacán nombró a Matamoros como su segundo jefe y mariscal a Galeana el 12 de septiembre. El 9 de febrero de 1813 se dirigió a Acapulco, con lo que inició su cuarta campaña. Llegó a Yaunitlán el día 15 de este mes y a Ometepec el 7 de marzo. Entró a la Sabana el 26 de ese mes. Se ocupó de organizar la toma de Acapulco, al que atacó el 6 de abril y tomó el día 12. El 31 de agosto salió hacia Chilpancingo, donde el 14 de septiembre se inauguró el Congreso, con la elección de diputados y la lectura de los sentimientos de la nación, escritos por Morelos. Al día siguiente, el Congreso lo eligió generalísimo encargado del Poder Ejecutivo y el 18 declaró disuelta la Suprema Junta. El 6 de noviembre, el Congreso emitió su acta de independencia y 2 días después, Morelos se dirigió hacia Valladolid, surgiendo así la primera constitución del país el 22 de octubre de 1814. Sus personajes principales fueron José María Morelos y Pavón, Juan Álvarez, Pablo Galeana, Mariano Matamoros, entre otros más.
Tercera etapa, resistencia, desde 1815 a 1819. Después de que Morelos muere, la lucha por la independencia parece decaer, pero no todos la abandonan, porque en las barrancas de Veracruz, Guadalupe Victoria asesta golpes al virreinato asaltando los caminos del puerto a la capital. Pedro Moreno desde el Bajío rechaza el indulto y se mantiene firme. Vicente Guerrero combate en el sur. Javier Mina llega a la Nueva España para luchar por la libertad de los americanos. Ellos no se rindieron jamás, con la ayuda de sus campañas en Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Mina fue apresado en el rancho del Venadito y es fusilado en las faldas del Fuerte de los Remedios el 11 de noviembre de 1817. En septiembre de 1818, Guerrero consiguió varios triunfos sobre las tropas virreinales. Sus personajes principales fueron Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, Javier Mina y Vicente Guerrero. Cuarta etapa, consumación, desde 1819 a 1821. Iturbide consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821, por medio de la conjugación de sus ideas y los ideales de los otros en el Plan de Iguala, con una campaña de duración de 6 meses sin algún acontecimiento violento. En 1820, a causa de las guerras europeas, la Nueva España se ve rotundamente devastada y empobrecida, que con más de medio millón de muertos se vio reflejado el abandono de tierras, minas y el comercio. Además, fue una sociedad transformada por las ideas ilustradas, gobierno representativo, división de poderes, los derechos naturales, el liberalismo de las Cortes de Cádiz, la libertad de prensa, la masonería. Tiempo después, llegan las desafortunadas noticias de que en abril Fernando VII ha jurado la Constitución de Cádiz, por lo cual el virrey Apodaca y las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas se ven obligadas a reconocer su vigencia. La aplicación de la Constitución gaditana afectó principalmente los intereses del alto clero, de las castas de origen negro y de las autoridades civiles peninsulares que la rechazaron. Durante esos años desafortunados, surge un plan que establece la independencia absoluta de España y la instauración de un nuevo Estado soberano llamado Imperio Mexicano, trayendo consigo el respeto de los documentos escritos por los caudillos de la insurgencia. Iturbide genera un nuevo Estado libre donde todos deben establecer igualdad. Al anunciarse la entrada de la Constitución de Cádiz, los insurgentes la rechazan por no otorgar la igualdad entre castas sociales. En noviembre de 1820, el virrey nombró a Iturbide como comandante general del sur. Después de que Iturbide y Guerrero forjan cierta comunicación de convencimiento para la aceptación del Plan de Iguala, durante marzo, en el poblado de Acatempan o Telolapan, terminan con ello una etapa de enfrentamientos. Guerrero respalda a Iturbide y al ejército trigarante. Juana Donojú se presenta cuando el Plan de Iguala fue aceptado, por lo cual el 24 de agosto él se une con Iturbide para firmar los tratados de Córdoba en Veracruz, para afirmar la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide consumó la independencia de México, suprimiendo la esclavitud, sistema de castas y tributo. Sus personajes principales fueron Agustín de Iturbide, Juan O'Donojú, Vicente Guerrero, el rey Apodaca, entre otros. Conclusiones. Siendo la independencia un gran movimiento histórico y trascendental tanto para la sociedad mexicana como para la nación, es imprescindible determinar su total relevancia ante el único propósito que conlleva a ella, que fue conseguir la libertad, conseguir más allá de una sola nación, y conseguir un anhelo que desde hace mucho hasta la actualidad hemos presenciado, que no bastó una simple batalla, sino todo un proceso que conllevó desde arriesgar la vida hasta perseverar en la aceptación de algún acuerdo, el convencimiento total de que uno solo no es suficiente. Simplemente se necesita de la gran conjugación de ideas e ideales de aquellos que lucharon por un mismo propósito, que es de suma importancia la persuasión que uno pueda generar para que todos en conjunto y en la lucha de un común acuerdo sea completa, y además logre cambios en cuanto a su aplicación. Y gracias a eso, hoy en día tenemos la dicha de tener libertad. Por las playas de Turquía, paseándome con afán. Por las playas de Turquía, paseándome con afán, navegando noche y día.